En una madrugada desde la lejana ciudad de El Cairo llegó un mensaje desesperado al teléfono de una familia colombiana. En la pantalla habían unas palabras aterradoras que decían: "Nos quieren hacer algo, nos quieren secuestrar". Y quien escribía este mensaje era Ivonne Daniela Latorre, una joven colombiana de 24 años de edad que había emprendido un viaje soñado a Egipto, pero cuyo destino tomaría un giro fatal. Días después, Ivonne aparecería agonizando en un hospital con el cuerpo marcado por múltiples fracturas tras un incidente todavía envuelto en sombras. El domingo 4 de mayo de 2025, tras varios días en coma por las graves lesiones sufridas, desafortunadamente Ivonne falleció en El Cairo, a miles de kilómetros de su casa. Su muerte dejó tras de sí un misterio doloroso y una familia clamando por respuestas. Pero antes de iniciar con este caso, quiero enviar un saludo muy especial a Telma Beatriz Valenzuela, que me escribió: gracias. Muchas gracias a ti por tu apoyo, realmente lo aprecio bastante. Te envío un gran abrazo cósmico y te deseo lo mejor del mundo. También quiero agradecer a Paolo Valencia, que me escribió: gracias. A ti por verme, por mostrarme todo tu apoyo, realmente lo valoro muchísimo y deseo que tengas una excelente semana y espero que las cosas en tu vida vayan fluyendo. Cuídate mucho. Ivonne Daniela Latorre había nacido en Colombia, pero a sus 24 años de edad vivía en España, alimentando sus ansias de conocer el mundo. Era una joven llena de vida, apasionada por la música electrónica y con un espíritu aventurero que la había llevado a soñar con paisajes lejanos. En mayo de 2025 estaba próxima a cumplir años. El 11 de mayo sería su cumpleaños número 25 y decidió celebrarlo de una manera poco común, viajando al místico Egipto junto a una de sus mejores amigas, Estefanía Bedoya. Estefanía, coronada señorita Antioquia de 2023 a 2024, compartía con Ivonne la emoción por las nuevas experiencias. Juntas entonces planearon cada detalle con ilusión, desde los sitios turísticos que recorrerían bajo el sol del desierto hasta las noches de baile en un festival internacional de música electrónica. El viaje inició el 24 de abril del año 2025 cuando Ivonne y Estefanía tomaron un vuelo rumbo al Cairo. Para Ivonne era la realización de un sueño: visitar la tierra de los faraones, tomarse fotos con las pirámides de fondo y, sobre todo, asistir al famoso festival Sama, un evento de música electrónica de renombre mundial. Antes de partir, Ivonne tranquilizó de inmediato a su familia en Colombia, prometiéndoles a cada uno de sus miembros que se mantendría en contacto permanente. Su madre y su prima Alexandra, con quienes hablaba frecuentemente, sabían de su itinerario y confiaban en que este viaje sería una experiencia inolvidable, alegre y que ella estaría perfectamente bien. Ivonne, responsable y cariñosa, les había dicho que les avisaría de cada paso importante. Nada hacía presagiar que esa comunicación se vería abruptamente interrumpida tan solo unos días después. Al aterrizar en Egipto, las dos amigas quedaron maravilladas con la energía del Cairo, las bulliciosas calles, el aroma a especias en los mercados y la vista imponente de las pirámides de Giza en el horizonte les anunciaban que estaban a punto de vivir algo memorable. Ivonne llevaba consigo no solo maletas, sino la expectativa de celebrar la vida y su cumpleaños en un entorno mágico. La noche previa al festival, quizá repasó en su mente lo afortunada que se sentía. Había trabajado duro para poder costear ese viaje,
y ahora finalmente estaba allí, dispuesta a disfrutar cada minuto de esta experiencia. En sus mensajes a familiares se notaba su entusiasmo. Les contó que el clima era cálido, la gente era amable y que se sentía feliz de estar cumpliendo uno de sus grandes sueños. Pero el destino, indiferente a tanta felicidad, ya comenzaba a tejer hilos oscuros en torno a Yvonne, hilos que solo serían visibles con el pasar de los días. Bajo el cielo estrellado del desierto, con las siluetas milenarias de las pirámides de Giza recortándose en la noche, Yvonne y Estefanía ingresaron al Festival Sama en la noche del 25 de abril. La música electrónica resonaba entre las arenas y las antiguas piedras, creando una atmósfera casi real. Luces de neón bailando sobre la esfinge, DJs internacionales mezclando ritmos orientales con beats modernos, y cientos de jóvenes de todo el mundo unidos por la euforia del momento. Para Yvonne, amante de estos ritmos, aquello era estar en el lugar correcto, en el momento perfecto. Según relatarían después sus amigos, esa primera noche transcurrió sin contratiempos. Yvonne incluso compartió varias historias en sus redes sociales, mostrando su sonrisa radiante con el fondo de las pirámides iluminadas y la multitud vibrando al unísono. Era la postal de una felicidad auténtica. Dos amigas colombianas brindando con bebidas exóticas, celebrando la vida en un paraje de ensueño. Entre baile y baile, Yvonne y Estefanía entablaron conversación con otros asistentes latinos que reconocieron el acento colombiano en medio del gentío. Así, conocieron a una joven identificada como Jessie Escobar y a dos hombres que se presentaron por apodos peculiares. Uno se hacía llamar el Doctor y el otro el Serbio. La alegría y la confianza que flotaban en el ambiente las animaron a socializar. Después de todo, estaban allí para divertirse y hacer nuevos amigos. Jessie en particular se mostró muy amable y carismática. Les contó que también hablaba el español, lo cual fue reconfortante en medio de un país de idioma árabe, y que conocía bien la ciudad. Jessie y su grupo parecían animados a continuar la fiesta más allá del festival y propusieron al par de amigas un plan tentador: reunirse al día siguiente para ir juntos a un after party, una fiesta posterior al festival en algún lugar exclusivo de la ciudad. Yvonne y Estefanía, aún con la adrenalina del concierto en el cuerpo, aceptaron esta invitación. ¿Por qué no alargar un poco más esta aventura? Antes de despedirse esa noche, Jessie les pidió la dirección del hotel donde se hospedaban para pasar por ellas a la mañana siguiente y llevarlas al after party prometido. Yvonne, confiada y sintiendo que había encontrado a una nueva compatriota o al menos a una nueva amiga en tierras extrañas, le facilitó los datos sin dudar un solo segundo. Estefanía, acostumbrada al mundo de los reinados de belleza, también pareció tranquila con la idea. Si algo había aprendido en sus viajes, era que las conexiones espontáneas podían conducir a momentos inolvidables. Las dos amigas regresaron a su hotel en la madrugada, exhaustas pero felices, sin saber que acababan de cruzarse con las personas que estarían involucradas en los últimos y terribles momentos de sus vidas. La ciudad dormía bajo el amparo del Nilo y mientras tanto, el destino de Yvonne avanzaba implacable hacia un abismo que ni ella ni sus seres queridos podían imaginar. El domingo 27 de abril amaneció con un sol pálido sobre el Cairo, pero Yvonne y Estefanía apenas tuvieron tiempo de contemplarlo.
Tal como habían acordado, a las 9 de la mañana, Jessie pasó por el Hotel Tuya, donde ellas se alojaban para recogerlas e ir juntos al after party. Tras 2 noches de música, la fiesta continuaba a la luz del día y las jóvenes colombianas se unieron al grupo de Jessie, el doctor y el serbio. Quizá en ese momento el cansancio empezaba a acumularse. Yvonne llevaba días durmiendo poco y viviendo intensamente. Sin embargo, su espíritu festivo la impulsó a no perderse esa última celebración. Subieron a un vehículo y se adentraron en la gran metrópoli cairota. La ciudad, que a esa hora bullía en su ritmo cotidiano, no sospechaba que en algún punto de sus suburbios una tragedia se estaba gestando. Al llegar al lugar del after party, cuya ubicación exacta Yvonne alcanzó a enviarla a sus contactos, todo parecía normal en un principio. Podemos imaginar la escena. La música aún sonaba, aunque más tenue. Quizás se trataba de un apartamento amplio o tal vez una terraza desde la cual se veía el río Nilo a lo lejos. Había risas, vasos medio vacíos sobre las mesas y el aire denso tras una larga jornada de celebraciones. Sin embargo, conforme avanzaba la mañana, Yvonne comenzó a percibir que algo no andaba bien. Tal vez fueron las miradas sospechosas entre los recién conocidos o algún movimiento inesperado de uno de los hombres. Lo cierto es que Yvonne sintió el hielo de la alerta recorrerle la espalda. ¿Dónde estaba Estefanía en ese instante? Es posible que se hubieran separado momentáneamente dentro de la fiesta. ¿Y Jessie? Esa chica que ayer les inspiraba total confianza, ahora parecía mantener una actitud inquietante. A las 11:05 de la mañana, la alegría se había transformado en terror para Yvonne. Con manos temblorosas, logró apartarse lo suficiente para escribir en su teléfono un mensaje urgente. Abrió el chat con una amiga en España, quizás la misma a quien cariñosamente llamaba Amor, y escribió lo impensable. Mor, nos quieren hacer algo, nos quieren secuestrar. Envió también su ubicación en tiempo real esperando que de algún modo esa señal de auxilio llegara a quien pudiera ayudarla. Su corazón latía desbocado mientras pulsaba enviar, sabiendo que ese mensaje era su única esperanza. Pocos minutos después añadió otra súplica desgarradora. Pidió que por favor vinieran con la policía lo antes posible, que cada vez veía llegar más carros al lugar y que la situación empeoraba por momentos. La claridad de sus palabras no dejaba espacio a dudas. Yvonne estaba en peligro inminente, acorralada en un sitio desconocido, temiendo profundamente por su vida. El último destello de su teléfono reveló quizás la clave más importante. Yvonne alcanzó a enviar un pantallazo, una captura de pantalla del perfil de Instagram de Jessie, la misma joven que las había invitado. Junto a la imagen escribió: Amor, si me pasa algo, fue esta chica. En ese instante, Yvonne prácticamente señaló con el dedo a quien consideraba su potencial agresora, dejando un rastro explícito del temor que le inspiraba Jessie Escobar, aquella conocida circunstancial del festival. Tras ese momento, el chat quedó en silencio. Yvonne, después de esto, ya no respondió más. Del otro lado de la pantalla, sus amigos y familiares sintieron un golpe de pánico al ver esas líneas súbitas y aterradoras. El mediodía egipcio se volvió una escena de confusión. ¿Acaso Yvonne estaba siendo secuestrada en plena capital egipcia? ¿Quiénes eran exactamente esas personas con las que estaba? ¿Y dónde estaba Estefanía? La familia Latorre desde Colombia intentó desesperadamente retomar contacto tras esos mensajes, pero fue en vano. Las llamadas y notas de voz que enviaron no hallaron ninguna respuesta. Pasaron minutos eternos sin noticias hasta que finalmente el teléfono de Yvonne dejó de mostrar actividad. La angustia se apoderó de todos. Alexandra, la prima de Yvonne, recordó después cómo esos momentos se sintieron irreales. Después de ese mediodía no supimos más y empezamos a buscarla.
contó describiendo el vacío que siguió al desesperado llamado de auxilio de Yvonne. A miles de kilómetros, una madre aturdida levantaba el auricular una y otra vez, esperando escuchar la voz de su hija, solo para encontrarse con un silencio absoluto y sordo. En Egipto, quizá al mismo tiempo, la joven colombiana enfrentaba sola el horror que había alcanzado a presentir. Sus peores temores estaban por confirmarse en los hechos, mientras el sol del desierto caía implacable sobre una ciudad ajena a su tragedia. Las horas y días siguientes a la desaparición de Yvonne fueron un calvario de incertidumbre para sus seres queridos. Desde aquel domingo 27 de abril en que los mensajes de Yvonne cesaron, su familia y amigos emprendieron una frenética búsqueda a ciegas. Yvonne les había reiterado siempre que mantendría contacto constante durante su estadía en El Cairo, por lo que aquel silencio repentino resultaba estremecedor. Al no obtener ni de Yvonne ni de Estefanía una respuesta, la familia empezó a temer lo peor. Trataron de comunicarse con Estefanía Bedoya, la amiga que viajaba con ella, pero el teléfono de Estefanía también guardaba silencio. ¿Cómo era posible que ambas hubieran desaparecido al mismo tiempo? La preocupación crecía con cada hora que pasaba sin información. Desesperados, los padres de Yvonne, sus primos y amigos, activaron una red de contactos internacionales, llamaron a la Embajada de Colombia en Egipto, preguntaron en grupos de colombianos en El Cairo vía redes sociales y suplicaron a conocidos con conexiones en la región que ayudaran a investigar. La distancia, la barrera del idioma y el no saber por dónde empezar hacían cada gestión lenta y muy frustrante. Las autoridades locales no reaccionaron de inmediato. Más tarde la familia denunciaría que la policía egipcia nunca acudió al lugar del supuesto secuestro, a pesar de las alertas que se habían emitido por el caso de Yvonne. Sin embargo, la familia se aferró a la única persona que podía tener respuestas en ese momento, que era Estefanía, la única amiga que acompañaba a Yvonne en el viaje. No fue sino hasta el 29 de abril, 2 días después de la desaparición, que lograron tener noticias de Estefanía Bedoya. Natalia, una conocida de las jóvenes en común, consiguió localizar a Estefanía en el hotel donde se hospedaban y avisó a la familia que al menos ella estaba con vida. Estefanía había reaparecido ilesa, sin un solo rasguño, como luego comentaría Alexandra Marín con cierto desconcierto. Sin embargo, el alivio de saber que Estefanía estaba bien pronto se transformó en una nueva frustración. Estefanía se mostró evasiva y confusa con sus explicaciones. Según relataron los familiares, al principio ella no quiso o no supo decir con claridad qué había pasado con Yvonne. Apenas informó de manera escueta que Yvonne se encontraba muy grave, internada en un hospital y en estado de coma, pero no proporcionó el nombre ni la dirección del hospital de inmediato, dificultando terriblemente la posibilidad de auxiliarla a tiempo. Nos costó mucho encontrar el hospital debido a las barreras del idioma y a la falta de cooperación de las personas involucradas, explicaría después Alexandra Marín, reflejando la desesperación de la familia ante la opacidad de la información. La actitud de Estefanía dejó atónitos a quienes la escuchaban. En lugar de mostrarse alarmada o compungida, parecía distante. Según la prima de Yvonne, en un primer momento, Estefanía incluso sugirió que todo había sido un malentendido, que Yvonne estaba paranoica y que quizá nada grave había ocurrido realmente. Pero esa versión chocaba con los hechos insoportables. Yvonne, afirmaba Estefanía, estaba en coma con heridas severas. Entonces, ¿cómo conciliar la idea de una simple paranoia con una realidad tan brutal? Las contradicciones no terminaron ahí.
Inicialmente, Estefanía dijo a la familia que Ivonne había caído desde una gran altura y que ella, es decir, Estefanía, no se encontraba presente en el momento en el que ocurrió dicha caída. Esa fue la explicación que les dio privadamente. Sin embargo, en redes sociales, Estefanía contó otra historia. Publicó que durante el after party, Ivonne se había asustado y salió corriendo sola y que ella luego tomó un automóvil para seguirla, pero cuando llegó ya no la encontró. Dos relatos completamente distintos de una misma testigo clave, ninguno de los cuales aclaraba realmente cómo Ivonne terminó con el cuerpo destrozado. La familia perpleja también intentó comunicarse con Jessie Escobar, la mujer que era señalada por Ivonne en su último mensaje. Pero Jessie, lejos de aportar tranquilidad, respondió con audios confusos y contradictorios sin dar una versión coherente de los hechos. Parecía eludir las preguntas directas, aumentando las sospechas. Entre tanto, en las redes sociales de Estefanía ocurrieron situaciones inquietantes. Angie Giraldo, amiga cercana de Ivonne, reveló que el mismo día de la desaparición, mientras Ivonne yacía en estado crítico, Estefanía estuvo publicando historias de Instagram sobre ir a cenar a restaurantes lujosos en El Cairo como si nada grave ocurriera. Este comportamiento frío e inexplicable hirió profundamente a la familia de Ivonne. Mientras mi amiga estaba en coma, ella planeaba ir a comer a un sitio elegante, denunció Angie, reflejando la indignación compartida. ¿Por qué Estefanía actuó así? ¿Acaso estaba atemorizada y fingía normalidad por alguna amenaza? ¿O encubría deliberadamente algo? Las dudas carcomían a todos. Con gran esfuerzo y gracias a la presión constante, finalmente lograron averiguar en qué hospital estaba Ivonne. Resultó ser un hospital público del Cairo, a donde había ingresado una joven turista colombiana sin acompañantes identificados. Ivonne llevaba allí desde el 27 de abril internada en cuidados intensivos. Sus familiares no podían entender cómo Estefanía, sabiendo eso, tardó tanto en comunicarlo. Cada hora perdida era crucial. Alexandra y otros parientes decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados en Colombia. Harían lo imposible por llegar a Egipto a acompañar a Ivonne en su lucha por sobrevivir. Aunque el panorama era confuso, una cosa era desgarradoramente clara. Ivonne estaba viva, pero al borde de la muerte, y había sido víctima de algo atroz. La verdad seguía difuminada entre versiones encontradas, pero el amor de su familia les impulsaba a seguir reuniendo las piezas dispersas de aquel rompecabezas macabro. Cuando por fin la familia de Ivonne obtuvo el nombre del hospital, se apuraron en establecer contacto con los médicos que la atendían. La noticia era devastadora. Ivonne Daniela Latorre había llegado al hospital con múltiples fracturas y traumatismos, en un estado crítico. Los doctores le habían conectado a un respirador artificial. Su cuerpo joven y fuerte ahora dependía de máquinas para aferrarse a la vida. Nadie sabía con certeza cómo había sufrido esas lesiones tan graves. ¿Había caído de un balcón, tal como insinuó Estefanía, o había sido arrojada violentamente, víctima de una agresión deliberada? Las heridas eran consistentes con una caída desde gran altura o con un brutal ataque físico, según interpretarían después los familiares. Ivonne estaba irreconocible, con el rostro y los miembros marcados por el infortunio. Los médicos egipcios hicieron lo posible por estabilizarla, pero su pronóstico era reservado. Cada hora que pasaba en coma reducía las esperanzas de que despertara sin secuelas. La madre de Ivonne,
Al conocer el crítico estado de su hija, sintió que el mundo se le venía abajo. Sin pensarlo dos veces, decidió viajar a Egipto de inmediato para estar junto a su hija. Sin embargo, enfrentó obstáculos económicos considerables, un vuelo internacional de urgencia y los gastos en un país lejano excedían por mucho sus posibilidades. Los amigos y familiares entonces organizaron una colecta de emergencia, lanzaron una campaña de recaudación en GoFundMe, conmoviendo a decenas de personas que se solidarizaron con la causa. Gracias a esas contribuciones y al amor incondicional de una madre, se logró reunir el dinero suficiente. La travesía de la madre de Yvonne fue en sí misma una odisea a contrarreloj. Cada minuto en el aire era uno menos al lado de su hija. Cruzó el océano con el corazón en un puño, rezando porque Yvonne la esperara para poder tomarla de la mano y susurrarle palabras de aliento al oído. Lamentablemente el destino fue implacable. Yvonne resistió todo lo que pudo. 8 días de agonía conectada a las máquinas, pero sus heridas eran demasiado severas. En la madrugada del 4 de mayo de 2025, su cuerpo dijo basta. Yvonne Daniela Latorre entonces falleció a sus 24 años de edad lejos de casa, después de luchar valientemente contra la muerte durante más de una semana. Cuando su madre aterrizó en El Cairo ya era tarde. Su hija había partido pocas horas antes sin que ella pudiera despedirse del ser más amado en su vida. Y solamente quiero que me ayudes con imaginarte lo difícil que puede llegar a ser esta situación. La noticia cayó como un mazazo sobre su familia y amigos. Aquella joven llena de sueños y vitalidad se había apagado en circunstancias absurdas y atroces. La celebración de cumpleaños que estaba planeada se convirtió entonces en un completo duelo. Las risas en los videos del festival dieron paso a un llanto inconsolable. La habitación de hospital que resguardó los últimos suspiros de Yvonne presenció una escena desoladora. La madre abrazando el cuerpo inerte de su hija, susurrándole en oraciones, pidiendo perdón por no haber llegado antes, aunque no fuera culpa de nadie. Afuera, en los pasillos, probablemente resonaban palabras en árabe que la familia no entendía, incrementando esa sensación de soledad que mata de a pedazos. No había funcionarios colombianos esperándolos, ni un traductor enviado por la embajada. Estaban solos en su pena, en un país completamente extraño, intentando cumplir con los procedimientos para repatriar a Yvonne. A pesar del dolor lacerante, la familia tuvo que sobreponerse para gestionar trámites fríos, autopsias, certificados de defunción, permisos de traslado, sin suficientes recursos económicos. Volvieron a apelar a la solidaridad para costear el retorno del cuerpo de Yvonne a Colombia. El objetivo de esta recaudación es poder repatriar su cuerpo, ya que desafortunadamente perdió la batalla después de un brutal ataque mientras se encontraba en el Festival Sama en El Cairo. Explicaron en la campaña, dejando claro que ellos consideraban lo ocurrido no como un accidente, sino como un verdadero crimen. El cuerpo de Yvonne emprendió el viaje de regreso a casa que ella no pudo hacer con su vida. Según relató Alexandra Marín, la aseguradora solo cubrió el traslado hasta España y de allí en adelante la familia tuvo que hacerse cargo de llevarla a territorio colombiano. Cada paso estuvo cargado de obstáculos burocráticos y falta de apoyo oficial. Cuando al fin Yvonne llegó a su tierra natal, la recibieron con el silencio solemne que acompaña a quienes se van demasiado pronto. En su velorio, entre las coronas de flores blancas y las fotografías de sus días felices, flotaba la pregunta que nadie podía responder. ¿Qué pasó realmente en Egipto? Esa pregunta seguiría persiguiendo a su familia, que en medio del luto empezó también una cruzada por la verdad.
Con el dolor aún fresco, la familia de Ivonne Daniela Latorre se volcó a exigir explicaciones a las autoridades, tanto egipcias como colombianas. Sin embargo, se encontraron con un muro de silencio e indiferencia oficial. Pasaban los días y no recibían ningún informe claro ni de la policía de Egipto ni del consulado de Colombia en El Cairo. La muerte de Ivonne parecía entonces estar deslizándose hacia la penumbra de los casos sin resolver. No sabemos las causas, no sabemos cómo fue porque en El Cairo no nos dan un reporte claro, denunció Alexandra, la prima, en entrevistas radiales haciendo eco de la impotencia familiar. Las circunstancias exactas de la caída o agresión que sufrió Ivonne seguían sin esclarecerse. ¿Se trató de un intento de secuestro que terminó en asesinato? ¿Hubo una pelea, un forcejeo? ¿Quién estuvo involucrado directamente? Las autoridades locales, según la familia, no mostraron diligencia. La policía egipcia no quiso ayudar con el tema, nunca llegó al sitio, afirmó Alexandra, subrayando que desde un comienzo hubo falencias en la respuesta al llamado de auxilio. Ante el vacío institucional surgió la voz valiente de Angie Giraldo, la amiga de Ivonne, que desde la distancia decidió alzar la bandera de la justicia. Angie recopiló todos los chats, notas de voz e imágenes relacionadas con el caso y las hizo públicas en un video de TikTok de 5 minutos que rápidamente se viralizó. En ese video, con la voz entrecortada pero firme, narró cronológicamente lo ocurrido según la información que había logrado reunir. Mostró los mensajes de WhatsApp de Ivonne pidiendo ayuda, las capturas donde ella identificaba a Jessie Escobar e incluso fragmentos de la conversación con Estefanía donde ésta cambiaba su versión de los hechos. Mi amiga fue dejada sola en estado crítico y durante su agonía nadie nos informó sobre su paradero, lamentó Angie en esta grabación, revelando que Ivonne pasó días en el hospital sin que sus seres queridos supieran dónde estaba exactamente. También expuso cómo Estefanía Bedoya había dado explicaciones contradictorias. Primero dijo que Ivonne se alejó corriendo sola por miedo. Luego afirmó que no estuvo presente cuando ocurrió el supuesto accidente. Estas inconsistencias arrojaron más sombras de duda sobre Estefanía, quien hasta entonces había sido considerada una víctima más de esta situación, pero que ahora muchos miraban con recelo. Las pruebas aportadas por Angie reforzaron la sospecha central que ya pendía sobre este caso. Jessie Escobar, la mujer a quien Ivonne acusó en su último mensaje, tenía que explicar qué sucedió esa mañana. Jessie había sido prácticamente señalada por la víctima como responsable si algo le ocurría y sin embargo hasta ese momento seguía siendo un fantasma en la historia. Ni la policía egipcia ni la colombiana, en caso de haber abierto investigación, habían anunciado ninguna acción concreta contra ella. Lo mismo ocurría con los misteriosos Doctor y Servio que estuvieron en el after party. Sus identidades plenas y su rol exacto en los acontecimientos permanecían desconocidos para el público. Estefanía Bedoya y Jessie Escobar eran las últimas personas que vieron con vida a Ivonne, las piezas clave de este rompecabezas. La única verdad la tienen estas dos personas y justamente una de ellas fue a quien mi amiga alcanzó a señalar antes de morir, afirmó Angie con contundencia. Sus palabras resonaron en medios y en redes sociales. Si existe algún secreto sobre la caída o el ataque que sufrió Ivonne, está resguardado en la memoria o la conciencia de Estefanía y de Jessie. La presión mediática y ciudadana empezó a crecer. El caso de Ivonne Latorre entonces se convirtió en titular de noticias y tema de debate en toda Colombia. ¿Debía la justicia colombiana intervenir aunque el hecho ocurriera en Egipto?
La familia pedía al gobierno ayuda diplomática para que Egipto esclareciera la muerte de Yvonne, pero hasta la fecha no había respuesta oficial ni del consulado de Colombia en Egipto ni de las autoridades locales egipcias sobre los avances de la investigación. Era como si la tragedia de una joven extranjera no mereciera prioridad en un sistema abrumado por sus propios problemas. La familia, sintiéndose sola pero determinada, continuó con la campaña de visibilización. La justicia divina existe y este caso no puede quedar impune, declararon, aferrándose tanto a la fe como a la exigencia terrenal de justicia. Mientras tanto, en Medellín, Bogotá y otras ciudades de Colombia, amigos y colectivos de mujeres organizaban velatones y manifestaciones simbólicas pidiendo justicia para Yvonne. En redes sociales, cientos de personas compartían la historia con el hashtag Justicia para Yvonne, junto con fotografías de la joven sonriente vestida con sus atuendos de festival, contrastadas con mensajes de indignación. La imagen de Yvonne pasó de ser la de una viajera feliz a convertirse en un recordatorio del peligro que puede acechar a las mujeres, incluso en contextos de diversión y de fiesta. Angie concluyó su video en TikTok con un mensaje que eriza la piel. Mi amiga logró enviar un último mensaje señalando a la culpable. Ahora exigimos justicia. Ese clamor repetido por muchos sigue en el aire, porque detrás de la crónica policial hay una familia destrozada y también una sociedad que se pregunta cómo es posible que un viaje de placer terminara en el más terrible de los finales. El caso de Yvonne Daniela Latorre trasciende la historia individual y nos obliga a todos a reflexionar sobre realidades más amplias y dolorosas. Los feminicidios en el extranjero, la protección o desprotección mejor, consular y la violencia que enfrentan las mujeres migrantes o viajeras. Yvonne partió desde Colombia buscando celebraciones y experiencias, como tantos jóvenes en la era de la globalización, y lamentablemente se suma a una lista de mujeres cuyas vidas fueron truncadas lejos de su patria. En los últimos años, numerosos casos han llenado titulares con patrones similares. La actriz colombiana Ania Margot Acosta, por ejemplo, viajó a México en el año 2023 en busca de oportunidades y terminó desaparecida por meses. Cuando finalmente se halló su cuerpo en 2024, la Embajada de Colombia confirmó que fue víctima de trata de personas y de feminicidio. Una colombiana víctima de un feminicida, pero también del abandono de un Estado, sentenció muchas personas, pero en especial aquel comunicado, subrayando que más allá del criminal directo, fallamos todos como sociedad y gobierno en proteger a nuestras mujeres y ciudadanas en el exterior. Esta afirmación duele, pero refleja una verdad innegable en casos como el de Yvonne. Muchas veces nuestras compatriotas quedan en el limbo jurídico y práctico cuando enfrentan la violencia lejos de casa. La tragedia de Yvonne también nos recuerda que ser mujer y viajera puede suponer riesgos particulares. No se trata de infundir miedo a explorar el mundo. Yvonne tenía todo el derecho de vivir su aventura, de celebrar su cumpleaños sin que absolutamente nada le sucediera. Se trata de visibilizar que existen redes y personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres y de los extranjeros. Las alarmantes palabras que Yvonne alcanzó a enviar, esas palabras de "nos quieren secuestrar", evocan uno de los peores flagelos, que es la posibilidad de un secuestro o intento de trata en contextos de festivales y vida nocturna. También saben ustedes que en este canal hemos documentado muchísimos casos de engaños, de mujeres que han sido inducidas a sustancias ilegales o han sido forzadas a situaciones realmente violentas y que desafortunadamente quedan en el impune.
Realmente espero que en pleno 2025 una chica no tenga que temer por ser secuestrada mientras está de vacaciones, porque esto expone que aún falta mucho por hacer para garantizar la seguridad de las mujeres en el exterior. Es imperativo que los organizadores de eventos internacionales, las autoridades locales y los cuerpos diplomáticos tomen en serio estas amenazas y establezcan protocolos de prevención y reacción inmediata. Un simple mensaje de auxilio no debería quedar nunca sin respuesta. Y en el caso de Yvonne, duele pensar que si la policía egipcia hubiera atendido el llamado a tiempo, quizás el desenlace sería otro. Otro ángulo preocupante a modo de reflexión es el papel de la protección consular. Cuando un ciudadano cae víctima de un delito en el extranjero, los consulados y embajadas deberían en teoría ser su primer amparo. No obstante, la experiencia muestra que ese amparo suele ser bastante limitado. La familia de Yvonne tuvo que costear prácticamente todo, desde la búsqueda hasta la repatriación del cuerpo. El consulado colombiano en Egipto, según relataron, se limitó a hacer el reporte del caso, pero no brindó apoyo real en la investigación ni tampoco en los gastos emergentes. Y este no es un hecho aislado. En el año 2023, cuando Mayra Alejandra Romero, una colombiana asesinada por su pareja en los Estados Unidos, murió, su familia también debió recurrir a colectas para repatriar el cuerpo, pues el consulado manifestó que no podía cubrir los elevados costos de traslado funerario. Entonces, si bien los consulados asisten con trámites y acompañamiento moral, carecen de fondos o facultades para solventar económicamente estas tragedias. Esto entonces deja a las familias ya devastadas emocionalmente, también con una carga financiera enorme y también con la sensación de abandono institucional. ¿Deberíamos repensar los protocolos consulares para casos de violencia extrema? La historia de Yvonne grita que sí. La diplomacia no puede ser solo para asuntos políticos, para tomarse una fotografía y decir ¡wow! Soy un presidente increíble. También debe ser un manto protector para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad fuera de su patria. Y por último, quiero decir que el feminicidio de una mujer migrante, sea temporaria como turista o residente en otro país, conlleva un duelo y una lucha que, sin lugar a dudas, cruza fronteras. La familia de Yvonne tuvo que aprender sobre la marcha cómo lidiar con autoridades extranjeras, con leyes distintas y barreras idiomáticas. Todo esto mientras lloraban a su hija, y espero que por favor aquí pongamos en práctica la empatía. Debe ser aterrador un escenario así. Cada obstáculo burocrático se suma a la revictimización. Aún así, su determinación de obtener justicia es un faro de esperanza. Cada vela encendida en las vigilias por Yvonne representa no solamente su memoria, sino también la de tantas otras chicas que no deben ser olvidadas. Y cada voz que clama justicia desde las redes sociales, desde los canales de YouTube hasta las calles, que ejercen presión para que ningún sistema legal mire hacia otro lado. La impunidad en casos como este enviaría un mensaje aterrador: que una joven latina puede ser violentada en un país extranjero sin que nadie responda por ello. Y eso no podemos permitirlo. Yvonne Daniela Latorre viajó buscando luz y terminó hallando oscuridad. Pero su historia no puede quedar en penumbras. Su nombre hoy se suma tristemente a una larga lista de mujeres por quienes se clama verdad y por quienes se clama justicia, y cuya partida obliga a todos a reflexionar sobre cómo cuidarnos mutuamente más allá de las fronteras. Que su destino sirva para impulsar cambios, mejores medidas de seguridad en eventos, electrónica internacionalmente o canales de emergencia más eficientes, mayor cooperación consular o tal vez conciencia colectiva sobre la violencia de género, que finalmente es un tema global. Yvonne partió al más allá,
pero aquí en la tierra su recuerdo seguirá encendido, o por lo menos es lo que espero después de hacer este caso, pidiendo que ninguna otra mujer tenga que escribir mensajes de auxilio que nunca reciban respuesta. Este caso va en memoria de Yvonne y de todas. El compromiso es claro, ni la distancia ni el silencio deben ser parte de nuestro compromiso individual para construir una mejor sociedad. Por tanto, la historia de Yvonne Daniela Latorre me duele, me enfurece, pero también me conmueve. Pero sobre todo me obliga a no bajar la guardia en la defensa de nuestras viajeras y a seguir denunciando con vehemencia sobre lo que sucede con nuestras migrantes, con nuestras hijas, donde quiera que estén. Su olvido nunca será parte de su historia. Que su viaje truncado nos impulse a allanar el camino para que otras viajen seguras y regresen a casa para contar sus propias historias llenas de vida, como debió haber sido con esta muchacha Yvonne. Yvonne, donde quiera que estés, deseo lo mejor para ti y que te encuentres en paz. Un fuerte abrazo a toda su familia. Me uno en el dolor con todos ustedes. Y mi querida leyenda, si te gustó esta investigación, por favor, compártela con tus amigos, con tus seres queridos. Déjame saber con tu misterioso like. Y si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.